Buenas noches y bienvenidos una semana más a la tertulia de Teleorihuela. En este día, en este 14N, Día de la Huelga General, tenemos como cada semana tertulia y tenemos con nosotros esta noche a tres invitados, como siempre, con los que vamos a analizar y comentar las noticias más destacadas de la vida municipal y bueno, de la actualidad en general. Tenemos con nosotros a Víctor Bernabeu, concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Buenas noches. Hola, buenas noches, David. A Juan Ignacio López Bas, concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Orihuela. Buenas noches. Y a Carlos Navarro, responsable de comunicación de Izquierda Unida Orihuela. Buenas noches. Muy buenas. Lo primero es eso, cómo está yendo esta jornada de huelga en Orihuela, que como siempre, me imagino, y como ya hemos podido ver en el informativo, no ha sido de una incidencia muy significativa, como suele también ser habitual en este tipo de jornadas de protesta en nuestra ciudad. No sé si queréis analizar un poco los datos que se han conocido y que se han dado en la ciudad. Bueno, y tú directamente implicado, sí, sí. que has estado... Claro. Yo he estado desde primera hora de la mañana participando en el piquete informativo que se ha constituido en Orihuela, a las 8 de la mañana en la glorieta Gabriel Miró. Y sí, bueno, tú decías, no hay más que verlo. En Orihuela es un seguimiento desigual de la huelga. Lógicamente, el pequeño comerciante parece que no se ve afectado o no se siente afectado por los recortes, pero en el fondo lo está, porque no tenemos más que ver que el aumento del IVA al 21% es algo que le afecta muy de cerca a los comerciantes, pero bueno, no han decidido secundar la huelga. Nosotros hemos hecho el piquete informativo, le hemos dado unos panfletos explicativos de en qué le afecta la huelga y espero que, porque esto no queda aquí, la huelga no es un fin en sí mismo, es un medio, seguiremos trabajando para que la gente que no ha decidido secundar el paro hoy se movilice en futuras ocasiones. Pero en cambio tenemos datos positivos, como por ejemplo la huelga en institutos y en centros educativos, como puede ser el Miguel Hernández, en el cual el seguimiento ha sido masivo, más de un 90% de los profesores han secundado el paro, o en los institutos, en los cuales el sindicato de estudiantes de Orihuela, hay que decirlo, ha hecho un trabajo magnífico y prácticamente no ha ido nadie, ningún estudiante al instituto hoy. Por eso te decía que, por un lado, en Orihuela no tenemos industria, no se puede hacer una valoración en ese sentido. En el comercio, los comerciantes han mantenido las puertas abiertas. Algunos sí que es cierto que han abierto no a la hora habitual, lo han hecho más tarde. Y ya te digo, funcionarios en principio, sobre todo de los sectores que más agravados se sienten con el tema de los recortes, como es educación y sanidad, sí que han secundado el paro. ¿Cómo valoras esta jornada de huelga general? Como he subido, el Partido Popular está totalmente en contra de la huelga general. Carlos estaba comentando antes que no entendía cómo los oriolanos, con la subida del IVA directamente a los empresarios, no han secundado esta huelga. Es decir, el problema que tiene la empresa es que mañana tienen que pagar. Y si no ingresan, no pueden pagar. Es decir, sí que les afecta directamente la subida del IVA y una serie de recortes, como a todos los ciudadanos. Que las medidas que está haciendo el gobierno central no son populares. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que hacerlas, sí. Y te comento, es decir, Carlos comentaba también que ha secundado lo que es el piquete informativo y tal. Yo te puedo asegurar que el comercio ha abierto a partir de las 10:15, 10:30 por miedo a esos piquetes. Sí que se han encontrado perfectamente gotas de silicona en varias cerraduras de diferentes comercios, y si hay libertad para hacer huelga, también hay libertad para no hacerla. Lo que no puede ser también es que se coaccione a los ciudadanos para que hagan una huelga cuando hay ciudadanos que no están de acuerdo con el tema. Y el Partido Popular, ya digo, está totalmente en contra de esta huelga. Este es el debate que se ha suscitado. Es el debate. Hay mucha gente que ha solicitado en redes sociales y tal. Es el debate que suelta el PP. Es mentira, y lo desmiento, que en Orihuela se haya puesto silicona. Falso. Es una afirmación falsa. Que, bueno, si ese argumentario que ha recibido Víctor esta mañana por parte del Partido Popular para que sus cargos los repiquen hoy en las declaraciones públicas, pues muy bien. Pero es falso que claro, haya producido. Yo, perdona que te interrumpa, si es falso, yo acabo de ir por la mañana, he ido a las 9 de la mañana a una cafetería y tenía silicona en la cerradura. Sí. Es decir, no hay coordenadas en el Partido Popular para que me digan qué es lo que tengo que decir. Sí que te digo que he ido a una cafetería a tomar café esta mañana a las 9 de la mañana y había silicona. Sí. Eso te lo puedo comentar. Pero más te digo, es decir, si hay libertad absoluta para hacer una huelga, ¿por qué coaccionáis a los trabajadores para que no hagan huelga? No es cierto. Usted está acusándome de algo que no es cierto. Nosotros no hemos coaccionado absolutamente a nadie.
Y puede decirlo cualquier ciudadano de Orihuela que haya visto hoy por las calles el piquete informativo que hemos hecho. Absolutamente a nadie. Y decir lo contrario es mentir. Yo estoy hablando a nivel... No, es decir, bueno. Estamos hablando a nivel No, de no, no, Orihuela estamos y hablando estamos hablando no, a nivel general, ¿eh? Bueno. ¿Quiere usted hablar a nivel Orihuela? Podemos hablar a nivel Orihuela. ¿Quiere usted hablar a nivel nacional? Podemos hablar a nivel nacional. Pero no me mezcle unas cosas con otras. No lo haga. Y me dice que el derecho a trabajar durante el día de huelga. Yo reivindico el derecho a trabajar de los 6 millones de parados todos los días del año, no solamente los días de huelga. Que está muy bien eso de reivindicar el derecho a trabajar el día de huelga, pero también es necesario trabajar para poder vivir el resto de días del año. Y ya ha dicho la Comisión Europea, que en este país vamos a llegar a los 6 millones de parados. Y vamos a llegar a los 6 millones de parados por culpa de una reforma laboral del Partido Popular, que dijeron que iba a ser para crear empleo, pero lo único que ha traído desde que se puso en vigor ha sido más desempleo, 900.000 parados más en este país desde que el Partido Popular aprobó su reforma laboral. Eso es la realidad de este país. Y si quiere usted, podemos hablar de a nivel municipal o de a nivel estatal, que me puedo ir desmontando sus argumentos uno tras uno y uno por uno, punto por punto. Bueno, la verdad es que ha sido un poco polémica o está siendo más el eco que está teniendo la opinión pública en la actuación de los piquetes informativos. En este hecho tú has participado en un piquete informativo. ¿Cuál es la labor? ¿Cómo se realiza esa labor de un piquete en un día de huelga general como ha sido este? Vamos a ver. Un piquete informativo sirve precisamente para eso, para informar a los trabajadores del derecho a huelga. Y para en aquellos lugares donde pasa que los empresarios dicen: ¿usted quiere ejercer su derecho a huelga? Pues ya sabe que el jueves va a la calle. Y va a la calle con 20 días de indemnización por despido gracias a la reforma laboral que el Partido Popular aprobó, para que esos trabajadores puedan ejercer su derecho a huelga. Existen los piquetes informativos, ¿para qué? Para que aquellos servicios mínimos que impone la administración gobernada por el Partido Popular, que meses después de la huelga siempre los tribunales superiores de justicia dicen que son ilegales, para que esos servicios mínimos se puedan impedir y se pueda ejercer el derecho a huelga. Para eso sirven los piquetes informativos. Otra cosa es que el Partido Popular diga que los piquetes informativos son violentos, que los piquetes informativos ponen silicona, pero durante estos días, durante el día de hoy de huelga, por mucho que te rías, lo único que he visto ha sido a la policía pegándole a los manifestantes, a un niño de 13 años al cual los Mossos de Escuadra le han pegado un porrazo en la cabeza. Eso es lo que he visto. ¿Has visto las imágenes en la televisión? Esto es lo que he visto. ¿Has visto las imágenes en de televisión? Sí, yo he visto las imágenes en televisión y te puedo contar, Carlos, que he visto pitos, pancartas, coacciones a los trabajadores. Una pancarta es una coacción, pero una porra, eso no es una coacción. Coacciones a los trabajadores para que no vaya a su puesto de trabajo. Eso sí que lo he visto, además se ve en la televisión. Se ha visto hoy en todos los telediarios. Y vamos a hablar de recortes. Si quieres, vamos a hablar de recortes. Con lo que Pero quieras. ¿te quieres, Carlos? Vamos a ver Lo que quieras. que el gobierno central es cómodo hacer ese tipo No, pero está de recortes. mintiendo, porque se presentó a las elecciones. Si me dejas hablar, se presentó termino. a las Si me elecciones dejas con un hablar, programa termino. electoral diferente. Si me dejas hablar, termino, Claro. y si no, hablas tú solo. No, haz lo que Si me quieras. dejas hablar, termino, y si no, hablas tú solo. No hace falta que lo repita varias Si, veces. si me quieres escuchar, ¿A dónde? ¿vale? Vamos a ver. No es nada popular hacer recortes. Nada popular. El gobierno central, cuando llegó al gobierno, cuando llegó al poder, se encontró con un déficit bestial. Y los datos, mi compañero Juan Ignacio lo puede colaborar, porque él cuando entra al gobierno, entra a la Concejalía de Hacienda, entonces ve realmente los números que hay. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, el agujero. ¿Y quién dirige esas administraciones? Tremendo. ¿Quién dirige esas ¿Me administraciones? quieres dejar terminar? No hace falta. No, Hombre, sí. Bueno, vamos a Señor poner un Víctor poco de calma. Bernabéu, usted Si no no es me el deja moderador de la terminar. tertulia. Vamos Sí, a que poner si un no poco me de dejas calma. Vamos a dejar que todo el mundo se explique. Vamos a ver. Cuando encuentra el gobierno central el problema que tiene España, lo que tiene que hacer primero es analizar la situación que tiene en ese momento. Una vez analizada, tiene que tomar una serie de medidas. Que esas medidas no son populares, ya lo he comentado anteriormente, no son populares, pero hay que hacerlas. Hacer recortes en sanidad, que te aseguro que no es plato de buen gusto realizarlo, y hacer una serie de recortes que son, ya te digo, antipopulares. Si tú ingresas 100 y te gastas 200, tienes que tomar alguna medida. Directamente. Tienes que tomar medidas. Si no tomas medidas, al final el agujero va a ser más grande. ¿Que el Partido Popular ha hecho una serie de reformas, una serie de recortes? Correcto. Pero lo que hay que ver al final es el túnel, ver al final la luz del túnel.
el gobierno anterior no tomó ninguna sola medida. Si esas medidas las hubiera tomado de una manera regular, no estaremos como estamos pasando ahora. Es decir, si hubiera tomado un tipo de recortes más suaves, de una manera paulativa, no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo ahora, que tiene que hacer un recorte más drástico. Y ese es el problema que nos estamos encontrando ahora mismo en España, que hay que hacer recortes mucho más drásticos, mucho más duros, porque si no, no salimos de esto. Y el problema al final es que nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado, y eso no está bien. Es decir, no nos queremos. Hay que intentar seguir trabajando, hay que trabajar. Hoy hay que trabajar 6 veces más cobrando mucho menos. Hoy se trabaja 6 veces más cobrando mucho menos. Y si el problema está que cuando hay un problema hay personas que se salen del barco. Y el barco tiene que seguir navegando. Y lo que no me vale es remar en sentido contrario. Y ahora Carlos me podrá debatir el tema de los recortes, etcétera, etcétera. Pero hay que tomar medidas. Que la medida es estar sentado en un sillón y decir, bueno, ya pasará el tiempo. Vale, yo te aseguro que los recortes son necesarios. Que no son populares también. Hace 4 o 5 años se gastaba de una manera desmesurada. Y ahora no. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay financiación para las empresas. Y si el dinero no circula, al final, ¿cuál es el problema? Que al final el país se hunde. Sí, pero y te vuelvo a repetir, Juan Ignacio, que tenemos... A los bancos les hemos seguido dando dinero a puertas. A los bancos, el Estado español, los bancos pagarán al final las consecuencias. De momento, final, los bancos consecuencias. han recibido más de 200.000 millones de euros del Estado para que pusieran en principio dinero a disposición de las pequeñas y medianas empresas. Nadie ha visto un duro de ese dinero. Lo han usado los bancos para sanearse. Y el kit de la cuestión lo ha nombrado Juan Ignacio antes. Lo tiene una señora con nombre y apellidos que se llama Angela Merkel, que es la señora que está llevando a cabo en Europa las políticas que le marcan los mercados financieros y la Troika, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Y el camino que lleva España es el camino que antes que nosotros ha llevado Grecia, Portugal o Irlanda. Y España se dirige en ese camino. Y ahí es donde nos lleva la política de austeridad del Partido Popular. Momentáneamente. Una política mentirosa, porque el Partido Popular se presentó a las elecciones con un programa totalmente diferente. Y en menos de un año lo ha incumplido punto por punto. Decían en plan cachondeo en las redes sociales que lo único que le faltaba a Mariano Rajoy para incumplir del todo su programa electoral era casarse con un hombre. Todos los demás puntos los han incumplido absolutamente todos. Y es falso eso de que el problema es que gastamos demasiado. Eso es mentira. Es una falacia. Eso es el argumento que usó Partido Popular y Partido Socialista para, haciendo un golpe de Estado, cargarse el pacto constitucional y reformar en el mes de agosto del año 2010 la Constitución española, el artículo 135, priorizando el pago de la deuda al gasto social. Y eso es lo que nos lleva a día de hoy a que los presupuestos que el Partido Popular, cuyo ministro de Economía es Luis de Guindos, que era el representante para Europa de Lehman Brothers, la empresa que empezó la crisis. Ese personaje es nuestro ministro de Economía, para que sepamos por dónde van los tiros. Ese artículo 135 prioriza el pago de la deuda al gasto social y prioriza que se dé dinero a los bancos. Y este año en los presupuestos generales del Estado de 2013, el 30% de los presupuestos van destinados al pago de la deuda. Una deuda que es capciosa, porque el Banco Central Europeo, que se financia con dinero público de todos los estados, emite créditos al 1% que compran los bancos para, a su vez, comprar deuda externa de los estados al 6 y al 7%. Los mismos bancos que estamos rescatando con dinero público. Esto no es una crisis, ni es una estafa. Y sí que hay dinero. En España hay un fraude fiscal de más del 20%, del 24%, más de 90.000 millones de euros. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los técnicos de Hacienda. Y si el Partido Popular tuviese voluntad, perseguiría el fraude fiscal, porque son las empresas del IBEX 35 las que están defraudando más del 75% de esos 90.000 millones de euros. Con lo cual sí que hay dinero. Y no me vale que me digan la misma semana, que eso pasó antes de verano, que van a recortar 10.000 millones de euros en educación y sanidad porque no tienen dinero, y en la misma semana dicen que van a dar 10.000 millones de euros a Bankia. Eso demuestra la estafa del gobierno del Partido Popular. Y no es momentáneo, porque esto viene marcado, como decía, por las políticas que le marca la señora Angela Merkel y los mercados internacionales. Esto está muy bien gestado y el camino que lleva España, que quieren que lleve España, es el camino de Grecia.